discípulos. A partir de ese momento, conéctate con nosotros para conocer más de nuestra Iglesia Católica. Compartiremos temas de catequesis, formación para laicos, los retos, desafíos en la evangelización del mundo de hoy. Diócesis de Málaga-Suatá, una iglesia que camina, que anuncia y vive el Evangelio. Bienvenidos. Saludo especial para todos ustedes, queridos hermanos, quienes nos han seguido a través de estos programas de formación teológica y catequesis para fortalecer nuestra fe. Un saludo para usted, Sergio. Qué alegría Carlitos. Volvernos a encontrar nuevamente. Carlitos, nuevamente nos encontramos ya en este camino, en esta formación y bueno, desde luego con todos los que nos siguen a través de las redes sociales de nuestra diócesis de Málaga-Suatá. Por supuesto, para traerles a ustedes todo lo que tiene que ver con la ciencia teológica. Y bueno, en esta oportunidad seguimos hablando sobre la neumatología al encuentro con Dios en la Santísima Trinidad, comunidad de amor. Pues los animamos para que nos sigan viendo, sigan compartiendo estos programas de formación. Ustedes que nos han seguido a través de los distintos momentos, pues no se le olvide darle like a estos videos y compartirlo también en las redes sociales. Antes de continuar, pues los invitamos para que hagamos juntos oración. Oremos al Espíritu Santo de Dios para que Él nos nutra con esa luz, con ese amor. Y por supuesto nos llene de esa valentía, así como ha llenado a los apóstoles. Oremos al Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, fuego de amor del Padre y del Hijo, ven y habita en mi corazón, ilumina mi mente para conocer la verdad, fortalece mi voluntad para hacer el bien y enciende en mí el deseo de amar como Jesús. Tú que eres consuelo en la tristeza, paz en la tormenta y luz en la oscuridad, renuévame por dentro y hazme instrumento de tu gracia. Guíame en cada decisión, sosténme en cada lucha y abrázame en cada momento de debilidad. Que mi vida sea testimonio vivo de la presencia de Dios en el mundo. Amén. Amén. Espíritu Santo, Ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santifícanos. Muy bien, Sergio. Gracias por esa bonita oración, por compartir este momento de espiritualidad. Y como dijimos al inicio, pues seguimos compartiendo este bonito tema de neumatología del Espíritu Santo, ese Espíritu Santo que sigue actuando en cada uno de nosotros, sigue actuando en la iglesia. Y en este encuentro trataremos o profundizaremos sobre el Espíritu Santo como maestro. Ese es el tema principal de este encuentro. Entendemos, sabemos que el Espíritu Santo, pues así como va unido al Padre, va unido al Hijo. Al Hijo lo llamamos maestro. Al Padre, pues lo invocamos. Siempre reconocemos su superioridad de todas las criaturas, pero pues también en esa unidad. Pero el Espíritu Santo de Dios, ya en esta oportunidad, reconociéndolo como el maestro inspirador, como aquel que nos hace los testigos cercanos de Cristo, que por supuesto nos hace maestros. Entonces vamos a reconocer la enseñanza de los apóstoles, vamos a reconocer los principales problemas también al hablar del Espíritu Santo de Dios, ya pues hablar del Espíritu Santo de Dios, cómo podemos hacerlo en el día de hoy. Y sobre todo, pues, la procedencia y la inhabitación que en el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo, allí pues se menciona. Ajá, el credo largo que a veces decimos, largo, ¿cierto? Pero generalmente el nombre tradicional o que correcto es credo niceno-constantinopolitano. Ese es como el nombre correcto. Bueno, al hablar del Espíritu Santo como maestro, ¿de qué hablamos cuando hablamos en sí de la palabra maestro? Uno de los encuentros anteriores, hablábamos del Espíritu Santo como amor. Y era fácil pues hablar de ese Espíritu Santo como amor, ese Dios que nos ha amado, que nos ama y que se mueve en nosotros, que nos invita a amar. Al hablar del Espíritu Santo como maestro, pues ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es lo que hace un maestro? O cuando hablamos de maestro, esa palabra maestro como tal,
¿a qué nos referimos? Mire que cuando nos referimos a un maestro, ¿qué vemos en una persona que enseña? Vemos que transmite, ¿sí? Que transmite un contenido específico, un profesor de matemáticas en esa ciencia, un profesor de lingüística, esa ciencia, un profesor de música, esa ciencia teórica, práctica, en fin. Entonces, un maestro, ¿qué hace? Transmitir en nosotros. ¿Qué es lo que transmite el Espíritu Santo de Dios en nosotros? Transmite esa bella inspiración, por supuesto, para, primero, la interpretación de las Escrituras, ¿no? La interpretación también del magisterio de la Iglesia misma, que a través de la historia se ha venido gestando, y esa misma tradición que es una riqueza para nosotros. Entonces, ¿cómo desde la enseñanza de los santos padres también hemos podido encontrar esa luz del Espíritu Santo y esa maestría con que el Espíritu Santo de Dios se ha desempeñado y por supuesto sigue haciendo esa obra en la humanidad? Bueno, antes de continuar ese tema importante que usted va, entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Enseña, ¿cierto? Enseña, transmite, da a conocer algo, ¿cierto? Y no solo una cosa, usted ponía unos ejemplos, ¿cierto? El profesor de matemáticas es especializado en esa área, podríamos decir. Ciencia. Y así muchos otros maestros, ¿cierto? Maestro de construcción, hay muchos maestros, ¿cierto? Sí. Hablando pues humanamente. Pero el Espíritu Santo es ese maestro por excelencia que nos inspira y lo debemos que invocar en todo, ¿cierto? No solamente como ese maestro que enseña las matemáticas o así, no, el Espíritu Santo es el maestro de maestros. En todo momento, en toda decisión, ahí está el Espíritu Santo. Y entonces, a través pues, de la historia, sí que nos ha enseñado grandes cosas ese Espíritu Santo. Sucesión apostólica. Entonces volvemos al tema de la sucesión apostólica. Entonces, ¿cómo los santos padres de la Iglesia, los primeros testigos, digámoslo así, de la misión apostólica, entonces cómo fueron dando a conocer la enseñanza del Señor? Entonces, siendo a través de ellos como instrumento del Espíritu Santo de Dios, de la gracia de Dios, para que pues se llevara a cabo esa misión de impulsar la fe. Entonces, ¿qué han hecho ellos? ¿Por qué es importante la enseñanza de los primeros padres en nuestra iglesia? Sabemos y entendemos que, como lo mencionaba, son los primeros testigos, son los más cercanos, son los que más estuvieron a la mano con los hechos, por supuesto, valga la redundancia, realizados, vividos, dentro de ese ambiente cristiano donde se empieza a consolidar una doctrina, donde se empieza a discernir pues aquellas cosas que sirven, que tal vez de pronto no hay que darles continuidad en función de la fe de los judíos, ¿no? ¿Qué era lo que se continuaba? ¿Qué no se continuaba? ¿Qué era lo más importante para poder ir recalcando en el pueblo cristiano? ¿Sí? Entonces ahí es donde se empieza a gestar la enseñanza del Espíritu Santo de Dios para nosotros. Entonces, frente a los errores, se clarificaron muchas verdades, ¿sí? Entonces eso a través de, en los primeros siglos aparece un fenómeno que se llaman las herejías. En algún momento lo compartíamos, las herejías, que pues ya es atentar contra la misma fe, contra aquello que se ha discernido, contra aquello que aún faltaría por discernir, pero que tiene pues su lógica en función de la Santísima Trinidad, en función de la Mariología, de la Neumatología, que démonos cuenta que pues son ciencias que han sido a través del tiempo consolidadas. Entonces es la definición de la doctrina frente a esos errores llamados herejías. Y es que aquí, mirando aquí un poquito, hay unas, ya ahorita más adelante vamos a hablar de esas herejías, precisamente de que usted dice acerca del Espíritu Santo. Hablábamos en un encuentro anterior en general de qué es una herejía, pero tal vez para cada, a veces hay herejías mariológicas, ¿cierto? Herejías neumatológicas, que trinitarias también, ¿cierto? Que alteran esas verdades que el Espíritu Santo como maestro ha revelado a los padres, usted le decía, a los primeros padres de la iglesia.
esas verdades que aunque han pasado más de 2000 años, ¿cierto? Desde los primeros orígenes hasta ahorita, pues se han mantenido. ¿Y eso por qué? Porque el Espíritu Santo es quien las ha revelado, no es por cuestión capricho humano, como lo dije anteriormente. Y mire que esa iluminación actual es en consecuencia pues a todos esos signos que a través de la historia se han venido dando. Entonces, ese lenguaje sólido, ese lenguaje orante, ese lenguaje transparente desde Jesucristo, pues es porque a través del tiempo ha habido instrumentos de la gracia de Dios, instrumentos importantísimos que nos han enseñado a vivir, a guiar la iglesia, nos explicaron el porqué del Espíritu Santo de Dios. No solamente explicaron ello, sino que por supuesto nos enseñan a cómo abrirnos a Él, a cómo vivir en Él, a cómo vivir la gracia. Entonces, los santos padres de la iglesia son las verdaderas escuelas de la enseñanza de la misma fe. Entonces, démonos cuenta de eso. Si vamos a las lecturas de los santos padres de la iglesia, todas esas meditaciones profundas, grandes, que se han dado pues por diferentes signos, manifestaciones, ahí es donde nos van dando una justificación del por qué todo lo que estamos profesando, para que pronto nosotros, como coloquialmente decimos, no comamos entero, sino que podamos entender este misterio de amor y podamos defenderlo a diferentes corrientes, como las corrientes de aire son a veces contrarias. Pues asimismo en la fe estamos teniendo varias corrientes que hacen, por supuesto, un contrafuerte a la nuestra. Son corrientes muy contrarias, a veces son abundantes, a veces se achican y bueno, estamos preparados pues para todo, ¿no? Bueno, Sergio, al hablar de eso que usted nos dice, pues aquí hablamos sobre todo de herejías acerca del Espíritu Santo. Aquí tenemos pues algunas problemas, ¿cierto? Al hablar del Espíritu Santo, dificultades para comprender el Espíritu Santo. Primero, pues la cerrazón de uno, ¿cierto? Cerrazón de mente, cerrarnos de mente, de corazón, ¿cierto? Del mismo Espíritu. Todo. Cerrarnos, nos cerramos y no abrimos, aunque Dios actúa siempre en nosotros, Dios está actuando, ¿cierto? Decía, estaban los apóstoles con las puertas cerradas y a pesar de eso, pues Dios entró ahí a hablar con ellos. Pues uno de los principales problemas pues es la cerrazón de parte nuestra, aunque Dios siempre actúa. Y a veces como la falta de comprensión de qué es el Espíritu Santo, qué es, como yo no lo siento, no logro entender, se nos dificulta, ¿cierto? Pues eso está pues ligado a la cerrazón. Entonces, al hablar de esas herejías o errores doctrinales, hablamos principalmente de algunas, por ejemplo, del modalismo. ¿Qué era el modalismo? ¿Cuál era esa herejía de la cual se hablaba y se habla hoy en día? Todavía siguen vigentes, ¿no? Que a veces el modismo se interpreta como cualquier manifestación, ¿no? Entonces, una mera manifestación de Dios y como una persona distinta, como cualquier realidad física, a veces espiritual, que pues no, digamos, que están fuera de base de lo que nosotros enseñamos del Espíritu Santo de Dios. Recordemos que el Espíritu Santo de Dios siempre se ha revelado como aquel consolador que ha sido revelado por mismo Cristo, que guía la verdad plena, que nos ayuda. Entonces, ¿qué hace el modalismo? El modalismo normalmente lo interpreta como una manifestación de Dios, que es una persona distinta, y entonces ya se saca que ya la Santísima Trinidad pues no tendría, digámoslo, o se está llevando contraparte a la Santísima Trinidad. Ese es el mismo modismo que a veces en nosotros se puede encarnar en cualquier cristiano, en cualquier que pronuncie, por supuesto, la fe, ¿no? Bien, es una de las principales o una de las primeras errores o herejías al hablar del Espíritu Santo. Otro de los principales, que fue bastante grande, fue el tema de la filioque. El filioque, esa es una de las principales herejías. Y pues, ¿de qué trataba esta herejía? Pues era la disputa entre Oriente y Occidente sobre si el Espíritu Santo procede del Padre o del Hijo, ¿cierto? Que incluso contribuyó al cisma de 1054. Era como esa procedencia
¿De quién procede el Espíritu Santo? ¿Procede del Padre? ¿Procede del Hijo? ¿Procede de ambos? Esa era una cuestión, una discusión que tuvo pues ¿cómo le digo así? Una gran tensión en ese entonces, una disputa grande surgió acerca de esa cuestión, acerca del filioque, esa herejía, ¿no? Sí, entonces fíjense que pues a pesar de eso, todavía se tiene esa, pues a pesar de que está dividido, digámoslo así, esos frentes, pero pues hay comunión, ¿no? Aún la iglesia occidental, la iglesia oriental, nosotros estamos profesando la fe, sí, pero pues también cada cual con sus ritos, con sus maneras de vivir un poco en torno a la presencia de Jesús. Pero bueno, esto es aceptable, aunque pues fíjense que a veces es porque hay muchos énfasis de pronto en la predicación de la palabra, ¿no? Hay diferentes énfasis, entonces eso rompe en sí la comunión. Entonces, en todos los periodos de nuestra iglesia siempre ha existido eso de los diferentes énfasis, de las interpretaciones, por supuesto, subjetivas, ¿no? Que son las opiniones personales, que es encerrarnos en nosotros mismos, hacer rancho aparte, como decimos aquí en Santander. Esto aparta de la enseñanza de la iglesia. Sí, ya viene que el Espíritu Santo me reveló esto, que tal es, y nos centramos solamente que en el Espíritu Santo, que venga Espíritu Santo en nuestras reuniones, en nuestras charlas, y se tiene tanto eso de centralidad en el Espíritu Santo que se deja a un lado las otras personas, el Hijo y el Padre, ¿cierto? Entonces estamos cayendo pues en una herejía, en un error, tristemente, porque nos dejamos llevar a veces por interpretaciones subjetivas, cierta manera personal, que es lo que a mí me parece que esto, sentí el poder del Espíritu Santo, el soplo del viento, y entonces nos dejamos llevar por esas decisiones y estamos cayendo precisamente en una herejía. Y mire que la acción del Espíritu Santo aquí impulsa a la conversión siempre. Entonces todo eso pues va en contra de todo lo que la iglesia, pues la misma iglesia nos enseña. Y es el caso de otro fenómeno también, el cual se presenta para hablar del Espíritu Santo de Dios, y es la resistencia a la acción transformadora del mismo. Entonces, como a veces nos resistimos a veces a signos del bautismo, nos resistimos a la enseñanza de los papas mismos a través de sus cartas encíclicas, a través de sus discursos. Entonces, como a veces malinterpretamos un poco esas palabras del Papa. Por decir algo, hubo muchas controversias, digamos, frente al Papa Francisco, a veces hablando del celibato, a veces se da una mala interpretación, y las redes sociales es un signo claro, en algunos casos, de esa resistencia de la acción transformadora del Espíritu Santo de Dios. Decían, no, es que el Papa, pues, hagamos, por ejemplo, entonces que va a quitar el tema del celibato en los sacerdotes. Entonces se daba como esa mala interpretación cuando pues el Papa estaba hablando ya de una manera distinta de vivir el celibato, pero no es propiamente quitar el celibato de nuestra iglesia, sino que ahí ya se está prácticamente haciendo una resistencia a la acción del Espíritu Santo cuando pues negamos o hablamos mal de aquello que el Papa pues nos ha dado a conocer, y eso muchos ejemplos también de la... Cuando hay esa resistencia o esa división, pues no es obra del Espíritu Santo. Recordemos algunas características del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, primero, pues que renueva, que unifica, ¿cierto? Unifica, primero que todo unifica. Él no divide, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo unifica, así como está unificada la Santísima Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa unidad. Segundo, transforma, esa transformación que usted habla ahí, ¿cierto? Que nos está hablando. Y tercero, pues nos santifica. Son las tres características principales del Espíritu Santo. Entonces, esas herejías, todo lo demás, pues es lo contrario precisamente a lo que ese Espíritu Santo quiere para la iglesia, para ustedes y para yo.
Entonces, pues ese es como las dificultades al hablar del Espíritu Santo. Bueno, y una pregunta esencial, Carlitos, ya pues para todos los tiempos, de manera especial pues en este que enfrentamos, que tenemos diferentes, ya es un diferente contexto, ya pues a anteriores generaciones. Entonces, ¿cómo podríamos hablar hoy del Espíritu Santo? Bueno, hay algunas consideraciones que toda la vida pues han sido modelos para hablar del Espíritu Santo de Dios. No hay que negar la palabra de Dios, siempre ha estado presente. Que hay muchas personas dicen, no, es que la iglesia tiene que cambiar la manera de hablar, tiene que cambiar de pronto la manera de expresarse, que tiene que cambiar las palabras, pues hay que cambiar la pedagogía, ¿sí? De pronto porque los signos de los tiempos a veces lo ameritan, pero la palabra de Dios sigue como el Señor lo ha inspirado. Es el principal fundamento, podríamos decir. Es el principal fundamento. Y debe ser así, no debiese ser así. La palabra de Dios como el fundamento de nuestra vida. Pero también, pues, el magisterio de la iglesia, que dijimos que ahí actúan también los papas. Porque no caemos, no, es que la Sagrada Biblia. Y dejamos a un lado la revelación de los padres que dijimos, que ahí también pues se manifiesta el Espíritu Santo. Habla a través de los padres, de los primeros apóstoles y de la tradición apostólica. El Espíritu Santo de Dios no es una idea. A veces puede que en un momento de oración nos vayamos como con esa concepción de que el Espíritu Santo a veces es una idea. Cuando no lo sentimos, cuando no, digámoslo así, no tenemos una vivencia en Él. Entonces a veces nos falta ese encuentro con el Espíritu Santo de Dios para quitarnos esa idea o esa concepción de que el Espíritu Santo de Dios, valga la redundancia, es una idea, ¿no? Entonces es una persona divina que sigue animando a la iglesia. Entonces hablar del Espíritu Santo de Dios, aparte de la palabra de Dios, aparte del magisterio como lo mencionaba Carlitos, entonces es llevarlo a la luz de la iglesia, que a través de la misma el Espíritu Santo nos sigue animando. No es una idea, es la persona que nos ayuda a conectarnos con mismo Dios. Es el lenguaje que conecta con el mismo corazón de nosotros, con nuestra interioridad. Un momento de oración, por ejemplo, en la pastoral, a veces que con los jóvenes vemos, por ejemplo, en las convivencias que realizamos con ellos, que en el Congreso Juvenil, si algunos lo siguieron, de pronto en los grupitos de proclamadores en las parroquias, en cualquier realidad. Entonces invocamos al Espíritu Santo de Dios, invocamos la presencia en nuestros corazones, en nuestras vidas. Entonces dejémonos tocar por Él primeramente, ¿no? Para que tengamos esa sensibilidad a la palabra de Dios, al encuentro con Dios, porque a veces no nos dejamos interpelar. Hablemoslo textualmente, espiritualmente, no encontramos ese sentido especial. ¿Por qué? Porque a veces nos cuesta reconocerlo como esa persona auténtica, el Espíritu Santo de Dios. Entonces es conectarnos en nuestros corazones, con nuestras vidas, con la comunidad y por supuesto con la misma palabra de Dios, que va a iluminar el tema que se va a impartir en un grupo específico, en una familia. Así es. Bueno, hace raticos hablábamos de algo de una controversia que se dio hace un buen tiempo, de una herejía precisamente del filioque. Y esa herejía o ese problema que se tenía era la procedencia del Espíritu Santo, que si procedía del Padre o procedía del Hijo o procedía de ambos. Pues acerca de eso, ¿qué es lo que creo? ¿Cuál es esa afirmación que tiene la iglesia hoy en día? ¿O qué es lo que nosotros creemos, afirmamos? Bueno, resulta de que el Espíritu Santo de Dios, cuando hablamos de la permanencia, entonces, bueno, partimos de la vida de Jesús, ¿no? Partimos de la vida de Jesús, dice que nació, cumplió su misión apostólica, digámoslo así, murió, resucitó, y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo, está sentado a la derecha del Padre y vendrá de nuevo con su gloria. Vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos y su reino no tiene fin. Entonces ahí cuando empieza el credo, creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, procede del Hijo,
Con el Padre y el que Hijo con el Padre y reciben el una... Hijo. Entonces, esa procedencia, el Espíritu Santo, pues procede de ambos, ¿cierto? Lo De profesamos ambos, sí, en el de- credo y la Iglesia lo afirma, ¿cierto? El Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo, ¿cierto? Se Que con tiene el esa- Padre y el Hijo reciben una misma adoración. Ese se llama las procesiones, ¿cierto? Y Lo se que hablamos. se tiene esa unidad también, ¿no? Ujú. Esa unidad, ¿no? Mejor dicho, la una depende de la otra para que sea un solo Dios. Ujú. Entonces el Espíritu Santo que conecta a Jesús con el Padre y Jesús entonces nos envía al Espíritu Santo de Dios porque es voluntad del Padre. Bueno, esto es una sola... Ujú. Bueno, el Hijo cuando hablamos del Hijo, el Hijo es generación, viene, Sí. es creado por el Padre. Entonces, y ya el Espíritu Santo es inspirado, es inspiración. Pero entonces el Espíritu Santo procede de ambos, tanto del Padre como del Hijo, que cada uno, ya lo hemos repetido anteriormente, tiene pues una tarea, una función en cada cosa. Bueno, hay una relación importante entre procedencia del Espíritu Santo y la inhabitación de Dios en nosotros. Entonces hay una relación grande. Para hablar de esa relación, pues antes vamos a hablar lo que significa ya la procedencia, pues lo que su merced me preguntaba que estaba en el credo, que procede del Padre y del Hijo y que con el Padre y el Hijo, bueno, puntos suspensivos. La inhabitación, la presencia interior de Dios en el alma del justo. ¿Por qué en el alma del justo? Algunos dirán, ¿por qué en el alma del justo y no de los injustos? Lo que pasa es que el justo es aquel que acepta, ¿no? Es una decisión, o sea, para ser justo es una decisión. Y entonces eso implica que ese justo que ha recibido a Cristo, pues también recibe la gracia del Espíritu Santo, que es reconciliarnos con mismo Dios, que es algo que nosotros tomamos como decisión, que sentimos que ya pues tomamos un camino. Entonces, por tanto, es el Espíritu Santo de Dios el que actualiza esa presencia interior de Dios en nosotros. Es esa inhabitación de Dios en la misma presencia de nuestra iglesia, en los corazones de los justos. Entonces, ahí es donde está. ¿Y cuál es esa relación entre la procedencia y la inhabitación del Espíritu Santo? Dice por acá un autor importante para cada uno, para nosotros, para la iglesia, que es bastante conocido, San Agustín, al hablar de esa procedencia o de esa inhabitación del Espíritu Santo. Dice: el Espíritu Santo es el vínculo de amor que procede del Padre y del Hijo. Es ese vínculo, es como esa unión que une a ambos, ¿cierto? Al Padre y el Hijo. Y precisamente en el amor, ese amor que unifica a la iglesia, ese amor que hablábamos anteriormente, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo es el motor fundamental en la iglesia, en cada uno de nosotros. Bien, entonces el Espíritu Santo de Dios como maestro. Entonces en el credo encontramos esos elementos, ¿no? La procedencia, la inhabitación, encontramos el lenguaje de los padres de la iglesia, encontramos las manifestaciones de los papas, encontramos, hoy en día, para hablarlo vivencialmente, la predicación de nuestros ministros de la iglesia en la Eucaristía, en una catequesis que imparta cualquier persona que esté capacitada en esta catequesis. Ya hablemos de iniciación cristiana, parejas, bueno, cualquier ambiente, jóvenes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo de Dios es el maestro, es el artífice y Él es inspirador de nuestra iglesia. Él es el que ilumina los corazones de todos los creyentes como el maestro fiel de nuestra iglesia. Pues, queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de este encuentro del Espíritu Santo como maestro. Agradecemos a todos ustedes quienes estuvieron y están pendientes de estos encuentros. Bueno, Carlitos, ha sido un placer vivir Esperamos volvernos a encontrar nuevamente en otra oportunidad, en otro encuentro de formación teológica. Dios los bendiga. Diócesis de Málaga, Soata.